lo primero que se rescata y destaca es la resiliencia, Ujú. que creo que también pudieran utilizar la misma palabra nuestros hermanos de Fe y Alegría, porque las escuelas arquidiocesanas están ubicadas en sectores muy deprimidos del estado Zulia. Estamos en los dos municipios fronterizos, en el municipio San Francisco, en Maracaibo, para hacia la parte oeste, y también estamos en la Cañada de Urdaneta. No escapamos a la realidad país, no somos indiferentes a la situación educativa que se vive en el resto del país, pero al final, como digo yo, terminando el año escolar, uno hace evaluación de cómo mantienes 27 comedores escolares, 40 escuelas, 4 dispensarios, porque forma parte del sistema de desarrollo humano integral que es importante para nosotros desde cuando las creó Monseñor Domingo Roa Pérez, porque además de educar, nosotros también nos ocupamos de la parte de alimentación, por supuesto, de la parte espiritual, porque somos escuelas de la iglesia, y uno dice, definitivamente el cierre y el balance que nos permite decir al final del año escolar es que Dios y la chinita caminan en las escuelas arquidiocesanas, porque ha sido un año duro, duro para los maestros, para los docentes, han habido muchos cambios, todo lo que pasó con los maestros, las desincorporaciones que hubo, em, los niveles de infraestructura en todas las escuelas del país, nosotros no escapamos de eso, porque evidentemente el día a día va eliminando lo que realmente deberías poder planificar y ir haciendo todos los días. Entonces, por ejemplo, infraestructuras en nuestras escuelas, como en las escuelas de Fe de Alegría, como en las escuelas del resto del país, es algo que va quedando, ¿no? Entonces, de repente tú un día llegas y resulta ser que es que explotó el transformador en la escuela. Eso es una urgencia. Entonces, pero a lo mejor necesitabas, no sé, cambiar bombillos, pintar una pared y va quedando, ¿no? Entonces, al final, el balance cuando tú ves y tú dices, bueno, sin duda ha sido un año maravilloso para las escuelas en el sentido de que nuestro personal, nuestros trabajadores dentro de las escuelas siguen haciendo un apostolado de vida, independientemente de las condiciones que todos tienen y conocemos, de los salarios, de la poca estabilidad que tiene. Pero en el caso de nosotros, las escuelas arquidiocesanas hacen apostolado de vida. Entonces tenemos maestros y tenemos una bendición, tenemos las escuelas llenas de niños. Entonces, bueno, cuando tú pones de un lado y de otro, dices que al final, a este cierre de año escolar, los retos son muchos, pero también sentimos que hemos hecho un gran esfuerzo por seguir apostando a esa educación de calidad que se requiere en los sectores más vulnerables, sobre todo. Ha dicho varias cosas que me parece que son dignas de resaltar, de ir despacito para Correcto, digerirlo bien. Cuando hablas de resiliencia y te refieres también a correcto. una apuesta que hace vocacionalmente una gente que sigue invirtiendo su tiempo, su talento, su esfuerzo por brindar educación a otros y unas familias que apuestan a que los chamos, a que las chamas sigan acudiendo a la escuela en condiciones en las que describimos muchas veces difíciles en nuestro país. Eso parece un milagro. Claro, Eso es correcto, como lograr un milagro, hacer correcto. milagros si todavía ser santos y Sí, santas, ¿no? correcto. Entonces, ¿cuáles son los elementos que se conjugan y permiten ese milagro? ¿Qué elementos habría que sacar con pinza y decir, mira, bien, estas actitudes, estos elementos, estos procesos, esta historia, qué cosas hay que rescatar? Y quizás ahí encontramos algunas pistas interesantes de por dónde tendríamos que seguir para apostar por el país a través de la educación. Correcto. Primero tienes unos papás que quieren que sus hijos se eduquen y hacen un esfuerzo, y uno lo ve ¿Y qué hay porque detrás de ese compromiso? hay muchas cosas, porque en todo hay dos caras, ¿ok? Ujú, Tienes un papá que tiene muchas ganas, que a lo mejor la situación país lo golpea, o que nadie le enseñó nunca también como que a establecer prioridades en qué es lo que debes invertir, ¿no? ujú. Entonces, bueno, te encuentras, por ejemplo, ahorita hablaban, creo que a nivel de las organizaciones que manejan el tema educativo, hablaban de cerca de un 30% de padres que no pagan no pagan el año escolar, ¿ok? Ujú. Este,
pero tienes un papá que al final tiene ganas de que y entiende que la educación le puede cambiar la vida a su hijo y sigue haciendo grandes esfuerzos por llevar a su hijo a una buena escuela y seleccionar el modelo de educación que quieren para su hijo y que quieren que reciban clases de lunes a viernes y que quieren que estén en el colegio 5 o 6 horas de clase y que valoran el proyecto educativo y dentro de la situación que viven hacen el esfuerzo por apoyar su escuela. Y a lo mejor, bueno, no hay papás que de repente no tienen cómo cubrir el costo de una escuela, pero hacen horas de trabajo dentro de la escuela y están muy ligados a todo lo que es la jornada. Eso es lo primero. Después tienes un maestro que a veces no tiene ni para el pasaje, pero que llega a su escuela. Y llega a su escuela todas las mañanas y con ganas y con una gran sonrisa y creyendo, porque además, te puedo decir, yo soy maestra. El docente tiene algo por dentro que no haya que hacer. O sea, yo misma tengo 30 años que llegué al Zulia y no he estado en la escuela, pero Dios, como digo yo, me regaló el aula más grande de toda la bolita del mundo. Tengo más de 20.000 muchachos en las escuelas arquidiocesanas. Entonces, uno siempre cree, está enamorado, apuesta, sabe que además el único bien que tú le puedes heredar a alguien es la educación. Y la educación cambia vidas. Y en este país lo que necesitamos es educar, como decía Monseñor Domingo Roa Pérez, mejores ciudadanos y unos ciudadanos integrales. Y hay que ocuparse de ese ciudadano para que ese ciudadano cuando crece, entonces salga y haga la diferencia dentro de su propia comunidad. No necesitamos que vaya muy lejos, que haga incidencia dentro de su comunidad. Entonces yo creo que además en el caso de las escuelas arquidiocesanas tenemos los padres, tenemos el personal. Te decía que además siento que nuestro personal está ahí porque hace un apostolado de vida. Y cuando tú haces apostolado dentro de la Iglesia Católica, tienes como que un aguante, tienes más resiliencia, tienes más ganas, puedes hasta ofrecer las cosas complicadas, ¿no? Después tienes una comunidad que ha ido creciendo con la escuela. Entonces es una comunidad que quiere apoyar a su Es una escuela comunidad y que ha que, sido impactada por claro, esa dinámica de la porque ha escuela. sido impactado, porque en la mayoría de nuestras escuelas al principio cuando Roa la formó, ¿sabes? Eran invasiones y la gente estaba invadiendo y Roa decía, bueno, pero ya va, aquí va la escuela, aquí va la iglesia, aquí va el dispensario. Algunas de nuestras escuelas en esta realidad actual permanecen así. Ahorita, después de 15 años que tenemos nosotras, el equipo que acompañamos al padre Eduardo Ortigosa en la Asociación Civil Escuelas Arquidiocesanas, a principio nos abocamos mucho a la parte educativa, pero ahorita estamos tratando de recuperar esa parte de salud que era fundamental para Roa, porque Roa decía, o sea, si tú educas a la persona, la acompañas espiritualmente, que es lo que hacemos en nuestras escuelas, por eso nuestra pastoral es tan importante, y además puedes acercar la salud y hacer prevención, cónchale, tenemos al ciudadano perfecto que es lo que Ya ganaste necesita. gran parte del Ya camino. ganaste muchísimo terreno, ¿no? Y eso es lo que hacemos nosotros diariamente desde las escuelas arquidiocesanas, el equipo que acompaña al padre Eduardo, la Vicaría de Educación, el voluntariado de la Asociación Civil y los 2.000 y pico de trabajadores que tienen nuestras escuelas que creemos realmente en la educación y que al final creemos que estamos haciendo lo que debemos hacer, que es construir patria, iglesia, como lo decía Monseñor Domingo Roa Pérez. Pero apuntabas cuando conversábamos al inicio que uno de los elementos que más resalta es la resiliencia. Y lo conversábamos un poco durante la pausa. Han habido momentos y coyunturas específicas que han impactado directamente la educación. Unas propias de nuestro país. Todos recordamos la temporada de hiperinflación y lo que eso supuso para la familia venezolana, escasez de productos, colas en los supermercados, todas las dificultades que ha supuesto y que ha hecho que un montón de gente tenga que buscar más de un trabajo para terminar de tener acceso a los elementos más básicos. Y las escuelas arquidiocesanas están en sectores populares, donde la gente estuvo muy golpeada por esa situación. Y luego hay otros elementos que van más allá de nuestro país, por ejemplo, la pandemia. 2019 hasta mayo de 2023, que también impactó las dinámicas escolares, pero no somos los mismos de los 80. Decíamos, no es lo mismo convencer a alguien de que done su tiempo para ser voluntario, de que done
una cantidad de dinero o unos materiales para una escuela, porque, bueno, estas cosas han pesado también en la economía de las empresas, de los que colaboran, de las familias. ¿Cómo Correcto. se reinventan para mantener una propuesta con las infraestructuras que apuntabas, que intenta ofrecer espacios de calidad para el hecho Dignos, de enseñanza-aprendizaje, que son eso, que sean espacios dignos dignos. para la educación de nuestros chamos y chamas? ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo ha venido siendo ese proceso? Bueno, te vas adaptando y es Ujú. parte también de la creatividad y sin duda del acompañamiento de Dios. Cuando las obras son de Dios, las escuelas van para más de 50 años. Cuando las obras son de Dios, tú sabes, Él se va ocupando de sus cositas y los que estamos aquí vamos viendo a ver cómo lo ayudamos. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando llegué hace 15, 16 años a las escuelas, llegamos justo cuando hubo un recorte importante de recursos del gobierno nacional a las regiones. Y por supuesto, las regiones comenzaron a recortar el gobierno regional, donde podía uno de esos recortes, entramos las escuelas arquidiocesanas que recibíamos un gran apoyo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en sectores vulnerables ayudando a hacer una labor que le corresponde a los distintos niveles de gobierno. Y bueno, teníamos 29 escuelas en aquel momento y dijimos, wow, cuando yo me acuerdo que yo invité a una amiga que hacía muchas cosas conmigo en la iglesia, Mónica, y cuando ella vio la deuda, el hueco, y dijo, no, yo de aquí me voy, aquí no vamos a poder hacer nada, dijo ella. Y yo le decía, no, no te vayas, ayúdame, yo no sé qué. Bueno, se armó un gran equipo, el padre Ovidio, el padre Eduardo, hicieron varios intentos con las empresas, pero también las empresas venían golpeadas de la misma situación. Al final agarraron muchas señoras de la sociedad voluntarias, como nosotras, y nos llevaron a Madre Laura, que era la primera escuela que había fundado Monseñor Domingo Roa. Por supuesto, cuando nosotras vimos eso, y yo en mi caso particular, siendo maestra, dije, no, o sea, estas escuelas no se pueden perder, son 29 escuelas y tenemos que seguir. Bueno, poco a poco fuimos dando la lucha, haciendo diferentes cosas, organizando, y salimos de esa primera crisis donde, o sea, las escuelas ya no iban a ser de la iglesia, se iban a cerrar. Y bueno, lo logramos solventar. Pasaron los años, hoy somos 40 escuelas más la universidad, más la única, la Universidad Católica Cecilia Acosta, es parte de las escuelas arquidiocesanas. 27 comedores escolares, 7 dispensarios y tenemos otros cuantos que tenemos que habilitar. Viene la pandemia. Y en la pandemia además te das cuenta que hay una brecha horrible a nivel de educación, porque evidentemente el chamo del colegio privado que tiene su computadora en su casa, que tiene un buen nivel de internet, no se veía tan afectado. Nosotros dábamos clases y a veces era el celular del vecino o el celular de la maestra que se iba y Hacer casa atendía por varias casa. casas por casa o reunía 5 o 6 alumnos porque viven en la misma comunidad de la escuela y, y al final, cuando pasa la pandemia y tú te das cuenta que primero lograste desarrollar un sistema de comunicación que nunca te imaginaste, que el WhatsApp se convirtió en el caso de las escuelas en los sectores vulnerables, una herramienta, el WhatsApp del vecino, del que tuviera, el que pudiera apoyar, de que las escuelas este, se abrieron, de que la maestra salió a la comunidad y te das cuenta, bueno, lo logramos, nos mantuvimos haciendo un buen trabajo, porque es que no fue un año que se perdió y que los niñitos jugaron con plastilina, por decir algo, ¿no? Fue duro, pero bueno, se logró salir adelante. Yo me acuerdo que en ese momento, además, nuestros comedores en las escuelas los mantuvimos abiertos. Y cuando le paso yo el reporte al padre Eduardo, eran, no sé, millones de platos que servimos y yo decía, Dios mío. ¿Y Entonces, que de bueno, dónde salió ¿de esto? dónde salió eso? Yo todavía a veces que cuando monto el presupuesto inicial de comedores el año, a principio de año escolar, digo, Dios mío, o sea, los números ni siquiera los puedo pronunciar porque tienen tantos ceros que la cifra es una cosa loca, ¿no? Y te das cuenta que, bueno, también seguimos adelante. Entonces, te vas dando cuenta que al final seguimos, empezamos, que éramos muchos voluntarios, el tema país ha complicado, hay mucha gente que se ha ido
del grupo de nosotros éramos un grupo como de 10 personas, quedamos 3 personas activas directamente 24 por 24, Es decir, porque el 30%. el 30%, los que no se fueron, los que además la situación económica también te golpea. A mí hay días que de repente tengo que ir para una escuela y digo, wow, gasolina, todo. O sea, es complicado porque cada día somos menos. Y esto ya no es un trabajo como antes que tú llegas y decías, mira, me ayudas, como decía Monseñor Roa, que llegaba a tocar puertas y la gente le ayuda. Esto ahora se ha convertido en cualquier obra que tú hagas en la parte social, tiene que ser como un punto de inversión social para que la gente pueda acompañarte. Porque también la realidad es que aquel empresario que no le importaba y daba y daba y daba, ahora resulta ser que tiene una serie de obligaciones que cumplir. Entonces ya no es que tú llegas en la limosna o en qué me puedes ayudar, sino mira, nosotros somos una fuente real de inversión social, estos son nuestros programas, estos son nuestros proyectos. Antes esto era labor social, lo que yo hago. Ujú. Ahora no, soy coordinadora de programas y proyectos sociales de las escuelas arquidiocesanas. Entonces, bueno, te vas como que en ese mismo término de lo que significa resiliencia, bueno, te vas adaptando a las nuevas realidades, a las nuevas condiciones y te vas reinventando, te vas actualizando, no te puedes quedar, por ejemplo, no puedes mantener lo que era la educación formal. Ahora nosotros estamos preparados de una mejor manera si en algún momento nos viene una época en que tengamos que volver a la parte de educación a distancia o por lo menos algunos periodos, y muchas veces los hacemos en el día a día, porque a ustedes les debe pasar lo mismo en Fe y Alegría. ¿Cuántas horas realmente nos llega la luz en la mayoría de las instituciones educativas? Entonces, bueno, te vas adaptando y vas planificando sobre la marcha y claro, en el momento de crisis es un caos, pero ya eso se termina convirtiendo en un manual de procedimiento que te permite mantenerlo ahí para cuando se vuelva a generar una nueva situación. Como qué cosas habría que poner sobre la mesa en esa discusión. Yo veo este aparato y no lo puedo comparar con el que teníamos hace 20 No, años. Ha cambiado un montón. Esta computadora ha cambiado un montón. Sin embargo, hay cosas en la propuesta educativa, en el sistema educativo, que siguen siendo las mismas las mismas. de hace 60, 70, 80 años. ¿Qué hay que mirar? Porque hoy estamos discutiendo si nuestros chamos saben leer y escribir, si saben sacar cuentas, si saben Correcto. sumar, restar y saben razonar en elementos de razonamiento lógico matemático, mientras el mundo va corriendo. ¿Qué habría que apuntar como prioridades, pensando ya en el próximo año y en los años por venir, en la educación venezolana y aquel llamado que hacía el Papa Francisco del Pacto Global de la Correcto. Educación? Realmente hay que hacer una verdadera revolución educativa. Hay escuelas donde tú llegas y todavía tienen una caimaní, pues se me fue el término, Una canaimita. canaimita, en las aulas de computación. Realmente si queremos adaptarnos a los tiempos, no solo del mundo, sino de Venezuela también, porque además aquí lo que nos sobra es talento y eso lo hemos visto. Cuando nuestros chamos de nuestras escuelas han participado en programas de robótica, o sea, el estado Zulia ha sido impresionante. Y no tenemos recursos. Imagínate si realmente tuviésemos los recursos necesarios para todo lo que es el área de tecnología a la mano, o sea, estaríamos volando, ¿no? Una verdadera revolución. Yo sé que han habido intentos. Ahorita, por ejemplo, en las escuelas se están dando una serie de pruebas. Este, el Ministerio de Educación está preocupado, sobre todo por el área de lenguaje y matemática. Lo importante es que ese diagnóstico que se está haciendo ahorita, y por eso digo una verdadera revolución, se pueda llevar a cosas en concreto. Sí, es verdad, yo creo que nosotros estudiamos con el mismo currículum que Ujú. todavía. Y además hay algo grave, yo lo digo como docente de preescolar en mi época. Yo me formé en la universidad hacia el nuevo currículum, pero cuando yo llegué al aula de clases, las maestras que tenían más edad que yo utilizaban el currículum que ya. Entonces, claro, porque no hay, es como lo de ahorita del año escolar. Si bien es cierto, siempre las clases ahorita hay un tema con el 18 de julio. ¿Qué pasa? Que es que hay clases hasta el 18 de julio, pero está establecido en el calendario escolar y siempre ha estado así, que esto era un pedido administrativo, donde se estaban haciendo inscripciones, terminando las evaluaciones. Entonces, claro, cuando hay unas líneas desde muy allá y hay una realidad tan diversa aquí,
y no nos sentamos todos a realmente organizar, planificar y poner las cosas como son, y además ver de una manera diferente la educación. Yo no puedo planificar para una escuela que tengo en el níspero, aquí al oeste de Maracaibo, lo mismo que planifico para la escuela que está en Santa María de Guana, 20 minutos de la población de Colombia. Entonces, necesitamos realmente, por eso digo la palabra revolución, porque es que hay que agarrar y hacer un diagnóstico completo, que tampoco lo tenemos, no tenemos números, no tenemos cifras desde el 2015 en materia de educación, y sentarnos todos, pero sentarnos todos en pensar cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a recuperar infraestructura, porque ya han llegado a unos niveles que a veces, mira, quizás es mejor construir algo de nuevo que Que rescatar. remodelar o rescatar, porque a nivel de construcción es mucho más costoso. Entonces, sentarnos a planificar juntos. Aquí todos hacemos grandes cosas, el Ministerio Fe de Alegría, las escuelas arquidiocesanas, damas salesianas. A ver, los maestros de los sindicatos tienen muchísimo, muchísimo que ofrecer, pero realmente sentarnos a revolucionar el área educativa y entender que calidad va más allá de que hagamos una prueba y veamos cómo están los niñitos, o que hagamos y después los eliminemos unas estructuras cercanas para acompañar la supervisión de las escuelas. Va mucho más allá de eso, porque realmente la apuesta hay que hacerla. Los venezolanos somos, yo digo que superdotados por Dios. De hecho, en el mundo la muestra está ahí presente. Yo lo veo en los niños de mis escuelas, lo que son capaces de hacer en los jóvenes, el talento que tienen. Entonces, simplemente lo que tenemos que empezar a ver, ¿qué tenemos? ¿Qué vamos a hacer con lo que tenemos? A lo mejor no necesitamos tener tantas escuelas abiertas. A veces tú vas a un barrio y te encuentras 3, 4, 5 escuelas del mismo nivel de Academia. academia. Y esta tiene 3 alumnos, ya que esta tiene 500. ¿Por qué esta tiene 3 y esta tiene 500? ¿Qué hay aquí de diferente? ¿Por qué se ha recuperado esta escuela y no se ha recuperado? Y después de eso sentarnos todos juntos y trabajar, que es lo que tratamos de hacer en nuestras escuelas, planificar, ocuparnos, sea quien creas que esté allá arriba, pero que haya un acompañamiento espiritual en nuestros jóvenes, en nuestros estudiantes, porque además eso es importantísimo en este mundo moderno. Entonces, tecnología, planificación, porque ganas es lo que evidentemente nos sobra a todos los que estamos en el área de educación.